Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Los hábitos digitales son las acciones que desarrollamos día a día cuando estamos utilizando nuestros dispositivos electrónicos. Las nuevas generaciones acceden a estos dispositivos desde muy temprana edad y muchas veces no se les da el acompañamiento adecuado en casa o en la escuela, lo que hace que realicen conductas de riesgo que pueden exponerlos a ser víctimas de violencia o incluso de algún tipo de adicción a las nuevas tecnologías. Hoy abordaremos junto con nuestra invitada Dania Bejarano, coordinadora de Proyecto de Prevención Ciberviolencia, la importancia de generar nuevos hábitos que permitan que las personas menores de edad desarrollen estrategias psicoeducativas adecuadas para cuando estén haciendo uso de Internet y plataformas digitales. Bienvenida, Dania, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks. Gracias, Marta. Buenas tardes. Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre prevención ciberviolencia. ¿Cuándo fue fundada esta organización y cuál es su papel dentro del sector educativo y la sociedad? Claro que sí, Marta. Bueno, pues te comento, nosotros empezamos a organizarnos a finales del año 2019. Somos un proyecto social, el cual estamos organizados por personas, ya sea psicólogos, somos también criminólogos, hay personal del área de tecnologías de la información y comunicación. O sea, somos un grupo, un equipo multidisciplinario que brindamos atención psicológica y jurídica a las personas víctimas de violencia digital. Y con respecto a nuestra labor con las instituciones educativas, pues buscamos brindar y generar estas alianzas de colaboración en conjunto con colegios y con instituciones educativas para precisamente abordar temáticas de prevención de las violencias digitales. Realizamos campañas de concientización, realizamos proyectos de investigación e incluso también capacitamos a personal en estas temáticas de relevancia social. Muy bien, Dania, qué interesante. Entrando un poco en materia, cuéntanos qué es la ciberviolencia y cuál es el panorama actual de este delito en México. Sí, la ciberviolencia, o también conocida como la violencia digital, son todas aquellas acciones que se llevan a cabo en los entornos digitales. Y justamente hablando un poquito en cuestiones de cómo se encuentra México en a nivel estadístico, me gustaría comentarte un poquito. De acuerdo con las estadísticas de ONU Mujeres, podemos visibilizar que 9.4 millones de mexicanas han sufrido ciberacoso sexual y de las cuales 53% de estas víctimas son mujeres entre 18 y 29 años. Con respecto al delito, a este delito aquí en México, pues contamos con la Ley Olimpia, y esta Ley Olimpia sanciona la difusión no consentida de material íntimo con prisión de entre 4 a 6 años y también con multas económicas. Entonces, esta es una violencia que se ha visto mucho, que ha habido un aumento lamentablemente. Entonces, pues existen diferentes tipos de violencia que se llevan a cabo en los entornos digitales, desde el ciberacoso sexual, desde el hostigamiento, la suplantación de identidad, entre otras cosas. Y pues este es el panorama que existe actualmente en México con esta temática. Increíble, Dania. ¿Y cuáles crees que son los principales desafíos para disminuir los delitos de este tipo? Yo considero que uno de los principales desafíos es con respecto a la actualización en estas temáticas, tanto de personas servidoras públicas como de agentes que se encargan de impartir justicia.
tenemos que estar actualizados del cómo se llevan a cabo estas situaciones, quiénes son las principales personas agresoras, cuáles son las afectaciones que tienen principalmente las víctimas ante esta situación de violencia en los entornos digitales. Es más que nada un reto muy importante la actualización constante. Claro, ¿y por qué crees que es importante, Dania, que se considere la educación en hábitos digitales en las escuelas y hogares? Sí, justamente me gustaría comenzar con explicar qué son los hábitos digitales y cómo se llevan a cabo, así como cuáles son las principales conductas de riesgo a las cuales nos podemos ver vulnerables cuando no existe pues este fomento de hábitos. Los hábitos digitales se refieren a todas aquellas acciones que llevamos a cabo cuando estamos haciendo uso de Internet, haciendo uso de nuestros dispositivos inteligentes, smartphones, tabletas electrónicas, computadoras y demás. Por ejemplo, un hábito digital es acceder a la banca electrónica y realizar un pago, por ejemplo, ¿no? A distancia, en lugar de ir a un banco. Otro hábito digital muy común también tiene que ver con la utilización del GPS para ubicarnos y demás. De igual forma, otro hábito digital que también ocurre con mucha frecuencia tiene que ver con la hiperconectividad, es decir, el pasar muchísimo tiempo en línea, estando conectados, estando checando las redes sociales y todas estas plataformas que pues ya tenemos acceso actualmente, ¿no? Entonces, el no tener un hábito, por ejemplo, de un tiempo de conexión y desconexión puede hacer que las personas generen una situación, por ejemplo, de ciberadicción u otras consecuencias a nivel físico. Si una persona pasa demasiado tiempo delante de un dispositivo, la luz que emiten estos dispositivos puede provocar, por ejemplo, dolor en los ojos, dolor de cabeza, dolores posturales. Entonces, un hábito muy básico con respecto a los entornos digitales es un tiempo de conexión y un tiempo de desconexión. Entiendo. Bueno, y en ese sentido, Dania, ¿cuáles son los principales retos para psicólogos, docentes, padres y madres en el tema de la psicoeducación en hábitos digitales? Sí, bueno, a nivel psicológico, yo creo que uno de los principales retos tiene que ver con enseñar a las personas menores de edad por medio de este acompañamiento de hábitos digitales a cómo utilizarlos. Es decir, así como a una persona se le puede hacer muy fácil hablar o entablar una conversación a través de una computadora, de una pantalla, de celular, pues de igual forma fomentar esa misma conducta, pero a nivel de personas, porque cuando hay esta distancia social, obviamente se ve permeada como esta situación de empatía, porque no tengo de frente a la persona, porque no conozco, no empatizo con ella, no estoy hablando realmente con ella físicamente, sino a través de una pantalla. Entonces, uno de los principales retos es justamente acompañar en esto, el que haya un horario de conexión y de desconexión para que justamente se puedan evitar conductas de riesgo como la hiperconectividad, el incluso compartir información personal que pueda poner en riesgo, porque existe un mal hábito digital que es conocido como la extimidad, que tiene que ver con compartir cosas de la vida personal en las redes sociales, desde dónde estamos, qué estamos comiendo, dónde estamos visitando. Entonces exponemos nuestra información personal y eso es una conducta de riesgo que puede llevarnos a sufrir o a ser vulnerables de padecer algún tipo de violencia digital, por ejemplo. Sin duda, Dania, hay que estar muy atentos. Sin embargo, quisiera que nos contaras un poco sobre qué beneficios traen los menores de edad aprender a desarrollarse psicoemocionalmente en hábitos digitales. Bueno, uno de los beneficios es justamente fomentar esta interacción social entre las personas, fomentar habilidades artísticas, creativas y de imaginación que al igual y tomando en cuenta el uso de las tecnologías que impulsan mucho esta situación a nivel cognitivo, pero también de forma psicoemocional.
es importante que se establezca un equilibrio entre la vida online y offline para que pueda haber pues un avance significativo entre las personas. Otro de los principales beneficios tiene que ver con la prevención de las ciberadicciones, por ejemplo. El que una persona pueda tener de forma equilibrada un balance en su vida en los entornos digitales y también en su vida fuera de ella. Realmente importante este tema para todos, Dania. Se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirme sin antes preguntarte cómo visualiza Prevención Ciberviolencia el futuro de la educación en una región como América Latina, donde las desigualdades se han hecho aún más evidentes a raíz de la pandemia por la COVID-19. Sí, principalmente nosotros percibimos el futuro sin brecha digital de ningún tipo, en el que todas las personas puedan tener acceso a las tecnologías de información y comunicación y que pueda haber justamente este equilibrio entre la vida digital y la vida en línea, fomentando obviamente estas habilidades sociales dentro y fuera de Internet. Esta es la forma en la que nosotros lo percibimos, sin ningún tipo de brecha digital y a la que todas las personas puedan tener acceso a la información. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación y verdaderamente fue un gusto que Prevención Ciberviolencia haya participado como institución aliada durante la edición 2022 de eTech Evolving Education. Nos vemos de nuevo en el 2023. Muchas gracias. Gracias de nuevo a ti. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.